Dentro de metafísica de la materia, este es un tema muy importante porque nos planteamos si somos capaces de resolver algunos problemas. Porque si algún problema vemos que no somos capaces de resolverlo, pues mejor dejarlo. ¿Para qué si no somos capaces de resolverlo? Esto es un poco lo que planteamos en límites del conocimiento. A lo largo de las asignaturas o de los temas de metafísica de la materia, eh, bueno, terminando ya un poco los temas de filosofía de la naturaleza, nos hemos dado cuenta de que hay problemas que no tienen solución intuitiva o solución satisfactoria y lo normal es preguntarse si la podemos alcanzar a base de experimentación, a base de raciocinio. ¿Podemos algún día llegar a entender la materia y toda su actividad? ¿O eso es algo inalcanzable? Aunque vemos que se va avanzando, por tanto, aunque fuese inalcanzable, bueno, pues avanzar siempre es interesante. Estamos siempre intentando en vano llegar al fondo de la estructura de las cosas y de su esencia. O bueno, sí sabremos más, pero sabremos nada. ¿Es el conocimiento tan infinito que aunque sepas algo, sabes nada? Bueno, tenemos que intentar responder a esta pregunta, sobre todo para intentar medir si nuestro esfuerzo merece la pena, entre otras muchas cosas. Es evidente que para profundizar a fondo en el desarrollo del conocimiento convendría estudiar un tratado de teoría del conocimiento. Eh, Todo nuestro conocimiento se origina por la interacción con el mundo externo, a través de las sensaciones. Se alcanzan así los datos experimentales, primero con experimentación vulgar, luego más compleja, y eso forma nuestra imagen del mundo extramental, fuera de la mente, con interferencias espontáneas, mucho raciocinio, o sea, la razón sirve para mucho en metafísica de la materia. Clasificamos la realidad con una especie de etiquetas mentales. Eh, de esta manera, con esas etiquetas mentales, cuando observamos algo, le damos la etiqueta mental de piedra, la etiqueta mental de fuego, la etiqueta mental de agua, porque vemos cómo se comporta, cuáles son sus características. De alguna manera se puede decir que sabemos lo que es. Así nace nuestro bagaje elemental y desarrollamos lo que llamamos las leyes de la naturaleza, esos conceptos aplicables al mundo de la materia, que nacen de la experimentación mezclada con el raciocinio y la convicción de que hay precedentes fijos que nos permiten predecir el desarrollo inmediato de algo, de un sistema más o menos sencillo, ¿no? Si tiro una piedra contra el cristal se rompe, porque las leyes de la naturaleza son así. Si el cristal es blindado, se rompe de una manera diferente, ya no se rompe, y aparecen unas grietas de otra manera diferente. Si tiro una piedra contra una pared, se comporta de tal manera. Si lo tiro contra una tela elástica, se comportará de tal otra. Pues estas son las leyes de la naturaleza. Lo que sí que tenemos que tener bien claro es de dónde sale nuestra experiencia personal, que además de salir con lo que nuestros sentidos detectan del mundo exterior, se completa con la transmisión de información obtenida por otras personas a las que llamamos fidedignas. De ahí nuestro sistema de enseñanza. El maestro se considera una persona fidedigna porque se supone que ha profundizado suficiente en el tema concreto que quiere transmitirnos, la transmisión de cultura. Esos temas no siempre son iguales, por lo tanto hay unas culturas y hay otras que son diferentes, incluso algunas son incompatibles por su forma de pensar. No siempre es posible el compatibilizar culturas, aunque lo que tienen que hacer ambas es buscar la verdad, y si ambas buscan la verdad, de una manera o de otra conseguirán compatibilizarse, porque de alguna manera la verdad es ese saber y saber explicar cómo son las cosas. Eso además tiene en la transmisión de cultura las experiencias personales de lugares y tiempos muy distantes. Cuando se transmite cultura, pues yo aprendo cultura de personas que hace mucho tiempo que murieron, pero que dejaron escritas en libros y a través de unos y otros, pues al final ha llegado hasta nosotros. La frase de Newton esta es muy importante. Si podemos alcanzar más lejos con nuestras miradas porque estamos sobre hombros de gigantes que nos predecieron, que es un poco lo que explica esta transmisión de cultura a la que estoy haciendo referencia ahora mismo. De esta manera, con lo que nosotros mismos observamos y aprendemos y reflexionamos y otros nos transmiten, con estas relaciones lógicas entre diversas propiedades de la materia, leyes de la naturaleza, también aparecen las teorías, cosas que pensamos que pueden ser de una manera, pero todavía quedan por demostrar.
inferencias, ya que esto es así, parece ser que el otro también pueda ser de esta misma manera. Eh, y desde luego todo requiere un refrendo experimental. En nuestra ciencia, mientras algo no esté refrendado experimentalmente, queda cojo. La teoría es valiosa, forma parte de nuestro conocimiento, pero hasta que no tenga una refrenda experimental no se puede dar como realmente válida. Cuando ya algo se da como realmente válido, pues ya se apoya uno en ello para seguir aprendiendo sobre ello. De esta manera, los seres humanos procuramos entender las cosas en profundidad, llegando a entender cómo es al fondo. Lo que ocurre es que cuando profundizamos en las cosas nos sorprende porque muchas veces encontramos lo opuesto a que nos parece, ¿no? Como por ejemplo cuando hemos visto cuando se ve en la naturaleza macroscópica, cuando uno profundiza a nivel atómico, a nivel subatómico, se encuentra con aquello que le sorprende muchísimo. El conocimiento profundo muchas veces sorprende por inesperado de lo que se obtiene. Sí que quisiera hacer vamos, reflejarles esta reflexión que hace el padre Carreira sobre que aquello que nosotros intentamos explicar, aquello que intentamos entender, siempre hacemos una analogía con aquello que ya conocemos, ¿no? De alguna manera, siempre intentamos explicar las cosas con algunas que nosotros seamos capaces de entender y que explicándoselo a otro sea capaz de entender, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se habla de los electrones, pues intenta asimilar el movimiento de los electrones alrededor del átomo como el movimiento de los planetas alrededor de una estrella, hablando de órbitas, que es la primera, digamos, la primera tentación para intentar explicar ese modelo, aunque luego cuando se profundiza un poquito más en ello se ve que siempre las cosas no son tan sencillas, sino que es un primer modelo para luego avanzar en ello. Así pues, intentamos hacer analogías con lo que conocemos. Cuando hablamos de la ecuación de onda de Schrödinger, por ejemplo, se habla de probabilidad. O cuando se habla de quarks, se hace una analogía, porque es una forma de explicarlo, de color y de sabor, aunque se sabe que no hay ningún color y no hay ningún sabor. Es una forma de tratar los problemas basándolos en aquello que conocemos macroscópicamente que nos es más fácil de entender. Pero claro, cuando profundizamos en el estudio de la materia, nos vemos empujados a admitir lo absolutamente inimaginable, lo opuesto a lo que nuestra experiencia sensorial nos llevaría a presuponer. Eh, el ejemplo más claro es, por ejemplo, en lo que hemos reflexionado nos vemos obligados a admitir una cuarta dimensión en la que a veces deformamos el espacio. Eh, Eso, digamos que de alguna manera nos choca con lo que observamos, ¿no? ¿Qué ocurre en los agujeros negros? Pues nos quedamos perplejos con lo que ocurre en los agujeros negros. ¿Cómo es que la partícula tiene efecto túnel? Pues es que lo tiene, es algo que realmente se puede demostrar en laboratorio. Bueno, pues el profundizar en los conceptos nos llega a encontrarnos con cosas que nos sorprenden y que no nos queda más remedio que aceptar, aunque nuestra percepción material digamos nuestra forma de vivir nos llevarían a negarlo por propia naturaleza, pero tenemos que aceptarlo. Muchos de los conceptos a los que hemos llegado, a pesar de que parecen lógicos, tienen muchas limitaciones, ¿no? Pues parece lógico que haya algo que dé la localización de los cuerpos, igual que hay algo que ha dado su carga eléctrica. A ese algo le hemos llamado, por analogía a la carga eléctrica, carga localizante o carga temporal. ¿Pero qué es? Pues ahí nos quedamos, ¿no? Al final resultó que la carga eléctrica eran unos electrones y unos protones. ¿Y esos electrones y esos protones qué son, no? ¿Y esa carga localizante qué es? ¿Y el tiempo? Si no somos ni capaces de definirlo. Y la materia, pues es que parecía que eran átomos, luego los átomos resulta que eran partículas subatómicas, luego las partículas subatómicas resulta que eran partículas todavía más subatómicas, no sé si me explico. Y nos damos cuenta, según investigamos, que conocemos poco. Conocemos menos que antes que plantearnos estas cuestiones. Yo siempre hago la siguiente reflexión, que todas las culturas han creído que ellos eran el culmen de todas las culturas. Ellos eran los que más sabían. Y, por ejemplo,
no hemos avanzado tanto en ingeniería respecto a los romanos. Hemos llevado la ingeniería romana más al límite. Pero bueno, hemos armado el hormigón. Pero es que los romanos hacían hormigón. Es decir que ya para ellos eso era mucho y, y nosotros pensamos que tenemos mucho, pero eh, realmente nos damos cuenta cuando profundizamos que solo sé que no sé nada y pensamos que a finales del siglo XXI estará mucho más avanzada que ahora, teorías que ahora están en el principio, y nos damos cuenta que posiblemente esa gente también crea que ellos son el culmen de las culturas, pero están también en el principio y no saben nada, y así sucesivamente. Y así es la vida del ser humano en todo lo que llevamos de existencia. Wheeler se hace una pregunta sencilla, pero muy profunda, que se la han hecho muchas personas después. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? O sea, ha habido un Big Bang y hay algo, hay mucho. Pero perfectamente podría no haberlo habido y podría no haber nada. Yo les animo a que ustedes investiguen sobre el significado de esta pregunta y que reflexionen sobre ello. Es el ejercicio 10.1 y lo haremos en el foro de dudas y nos preguntamos por qué hay algo en lugar de nada. Y la física tiene un límite infranqueable en el misterio de la creación de la materia, ¿no? Hay un Big Bang, hay un momento en el que se crea la materia, eso lo dice la física. No hay prácticamente físicos que consideren que eso es así. Y la creación deja de ser tratable como proceso físico al no tener un estado inicial. Claro, ¿cómo vamos a estudiar qué hay antes del Big Bang si es que no hay antes? Ni siquiera hay leyes físicas antes del Big Bang. Entonces hubo un momento en que hubo algo que no sabemos muy bien qué fue, que fue un Big Bang. Nos hacemos una idea de bastante idea de cómo, de qué es lo que, de qué son las cosas que ahí ocurrieron, aunque no las entendemos. ¿Y por qué hubo un Big Bang? Podían haberlo habido. ¿Cuál es la finalidad filosófica de ese Big Bang? ¿Tiene razón? ¿Y cómo se produce de la nada un Big Bang? La metafísica tiene obligatoriamente que plantearse estas preguntas. La física está además limitada por sus propias leyes, ¿no? Sabemos cómo son las cosas cercanas ahora, pero por ejemplo, en el 1987 llegó información de una explosión de una estrella, pero cuando esa información nos llegó, esa estrella hacía ya 170.000 años que ya no estaba. Antes del 87 se estaba observando la estrella y nadie sospechaba que esa estrella hacía 170.000 años que no existía. La física está muy limitada. Eh, Hay muchas regiones del universo que no son observables porque su luz no ha llegado todavía a nuestros instrumentos. Y luego hay otros lugares que no son observables pues porque no se pueden observar. Por ejemplo, las limitaciones que tienen para comprender un agujero negro si no podemos ni siquiera observarlo porque nada sale de ahí. No sale ningún tipo de información. Si no sale ningún tipo de información, ¿cómo podemos saber cómo es eso, no? Bueno, podemos hacer inferencias, cálculos, podemos intentar razonar qué es lo que ahí ocurre, aplicar modelos matemáticos. Algo es algo. También es una importante limitación el conocer únicamente el presente, no se conoce ni el pasado ni el futuro. El futuro se puede predecir, cuanto más lejos queda, pues más complicado es. Se puede saber qué tiempo va a hacer dentro de una hora para realizar un vuelo. La predicción meteorológica es fiable. Dentro de 5, un poquito menos fiable. Al día siguiente, bueno, ya las predicciones fallan un poquito más. Al cabo de una semana, ya empieza a no poderse saber cuándo, se puede saber si la tendencia es a que lleva o no, pero ya no se sabe cuándo exactamente. Al cabo de un mes es prácticamente impredecible. Es decir, el futuro empieza a ser predecible en cosas sencillas si es cercano. De hecho, es muy importante aquel hombre aquella persona, no voy a decir hombre, aquella persona que puede, digamos, con un poco de intuición, un poco de razonamiento, un poco de lógica, predecir mejor el futuro, puede estar mejor preparado, por ejemplo, ante un evento económico, ante una crisis o ante una subida o bajada de algo.
o, o ante aquel militar que es capaz de predecir por lógica los movimientos de su enemigo, pues tiene mayor ventaja. El pasado lo conocemos por su huella. Nos llega restos claros del pasado, pero intentar conocer el pasado es muy complicado. Cogen ustedes cualquier monumento e intentan descubrir para qué servía algún agujero que tenga alguna piedra, y hay que darle muchas vueltas hasta que realmente se sabe para qué de verdad servía eso. En la mayoría de edificios o monumentos antiguos hay muchas discusiones sobre si esto es para esto, esto es para lo otro, esto lo hizo tal autor, lo hizo tal otro autor, porque sobre todo cuanto más lejos esté en el tiempo, pues más desconocimiento hay sobre el pasado. Eso también es una limitación clara y concreta, el poder conocer única y exclusivamente el presente, no el pasado y el futuro, más el pasado menos el futuro. Además es muy importante el tema que vimos al principio de los sentidos, ¿no? Para que veamos que nuestros sentidos son muy limitados y cómo los datos que captamos del mundo exterior son muy limitados. Hicimos esta analogía de que eran ventanas limitadas abiertas a un mundo donde hay mucho más que no podemos captar. Instrumentos físicos nos ayudan a que los sentidos no sean tan limitados. Podemos ver con un microscopio cosas que no están al alcance a la vista, con un microscopio electrónico todavía más. Podemos ver información que no se ve a la vista, infrarrojos, ultravioletas, etcétera. Pero nos damos cuenta también de que en la investigación, en el conocimiento del mundo que nos rodea, pues tenemos una limitación muy importante también en los sentidos. Y la ciencia también es muy limitada, pues solamente trata los aspectos más, digamos, materiales de la materia. Eh, por ejemplo, lo que no es cuantificable cae fuera del área de la ciencia. ¿Y qué ocurre cuando tratamos el tema de el tiempo, del espacio? Todo en la materia es finito, no hay nada infinito. Entonces, ¿qué ocurre cuando tratamos el tema de las cosas infinitas? ¿Qué ocurre cuando vemos la finalidad de las cosas? Las cosas tienen una finalidad. Y es tremendamente importante esta pregunta de ¿hubo un Big Bang y por qué lo hubo? Podría perfectamente no haberlo habido. La dificultad de los temas se dispara si entramos en qué es el hombre, qué es una intuición, qué es una reflexión, qué es el libre albedrío. Eso es de lo más complejo que podemos meditar en metafísica, ¿no? Piensen simplemente lo difícil que es un poema, una sinfonía, una obra de arte. El hombre es el único animal capaz de apreciar el arte. Ningún animal aprecia el arte, no tiene ningún motivo de subsistencia el arte, solamente lo aprecia el hombre. Bueno, la materia, todo lo que ocurre en la materia es explicable por las 4 interacciones de la materia que se definen en el Big Bang y no hay más. No es posible dar razón de la existencia ni del valor de todo lo anterior que hemos mencionado del hombre por atracción, repulsión de la materia, por ninguna transformación atribuible a esas fuerzas. O sea, el arte no puede depender de las 4 fuerzas de la naturaleza. El hecho de que el hombre sea generador de arte implica que hay algo más que esas 4 fuerzas que son las que se definen en el Big Bang y que materialmente no hay más. Hay algo por encima de la materia que está presente en el hombre. Todos los temas de metafísica de la materia debe ampliarlos el alumno. A partir de estas explicaciones que recibe aquí y de textos que él puede buscar, tanto en bibliotecas, en librerías, en internet incluso, él debe ampliar información. Hay muchísimos autores y muchísimas reflexiones que aquí no se tratan por la brevedad del curso, por falta de tiempo. El alumno debe buscar más información y también debe usar la razón y la lógica. Tiene el foro de dudas para plantear dudas o para resolver dudas de otros. No olvide la metodología de la metafísica, siempre con la observación de la realidad y con la razón o la lógica. Hay que intentar alejarse de las ideologías, de los gustos, de lo que culturalmente podamos haber
aprendido pero que no responda a una observación de la realidad o no responda a una razón de una lógica. Invito a todos los alumnos, a aquel que quiera, a que con lo que amplíe cualquiera de estos temas, que realice un breve trabajo, como él considere oportuno, escrito, o a principios del siglo XXI, usando audio, usando vídeo si lo considera oportuno, realizando una presentación si lo considera oportuno con algún programa como PowerPoint, que nos demuestre a los demás y que nos muestre lo que ha razonado sobre estos temas. Es muy importante, y que lo ponga en común con nosotros. Por supuesto que lo evaluaremos, pero el valor de este curso no solamente es la evaluación, sino que es lo que el alumno pueda aprender. El profesor, en el poco tiempo que dura el curso, coloca al alumno en el carril, pero es el alumno el que debe recorrer esos raíles para, si se siente motivado con lo que aquí le explicamos, aprender de verdad y profundizar de verdad en estos temas. Animamos a los alumnos a ello. No se olviden de ir un poco más allá y presentar los resultados. Muchas gracias. Hasta el tema que viene.